Bueno, esta industria inmobiliaria me ha permitido conocer grandes personas que hoy parte de mi gran activo y mi tesoro es su amistad. Y hoy una de esas pepitas grandes de oro es el próximo ponente, que aparte de que he aprendido muchísimo de él como ser humano y como profesional, gozo el privilegio de ser su amigo. Hemos compartido muchísimo y hoy tenemos la gran oportunidad y el privilegio de tener aquí a Carlos Davis con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Hola, Emil, ¿cómo estás? Gracias por esas palabras. Realmente me siento muy contento de estar aquí contigo y con este tema que yo sé que va a ser muy útil para muchas personas. Bueno, Carlos, esto de que tenemos una mina de oro en nuestra casa y no nos damos cuenta, a todos nos ha puesto a pensar si es verdad que estamos perdiendo plata y no estamos aprovechando lo que tenemos. Exacto. Sí, exacto. Porque no solamente eso, sino que muchas personas piensan que para tener bienes raíces hay que tener mucha plata y que yo no puedo empezar porque no tengo ni siquiera propiedades. Y en el modelo que vamos a hablar hoy, ni siquiera necesitas ser dueño de nada para tú empezar a hacer este negocio. Bueno, pues entonces, Carlos, vamos a empezar porque para luego es tarde y el tiempo es oro y como tú vas a hablar de que tenemos una mina de oro, pues vamos a aprovecharlo. Listo, ahí se está viendo la presentación. Perfectamente. Ok. Bueno, muy buenos días para todos. Te felicito por estar aquí educándote financieramente. Y varias cosas antes, varias reflexiones antes de comenzar el tema específico. Y uno es, bueno, estamos a punto de entrar en recesión y los intereses están muy caros, es una época de mucha incertidumbre. Y, y todo eso es cierto en un nivel, pero en otro nivel es un momento en el que se pueden encontrar muchísimas oportunidades para comenzar. Y realmente, si tienes lo más importante que es la educación financiera. La educación financiera es más importante que el dinero, que la voluntad, que todo eso. Todo eso, en últimas, son elementos que se necesitan. No digo que no, pero la educación financiera es fundamental. Mira, la mayoría de las personas que están acá en esta sala, yo les prometo que la mayoría son trabajadores, están aquí porque quieren aprender, porque quieren crecer, son personas comprometidas con su familia, con traer lo mejor para otras personas, pero la única razón, y de verdad es la única por la que no creces financieramente, es porque no tienes la educación financiera suficiente. Y a mí me pasó durante décadas. Yo llegué, tengo 69 años, estoy cumpliendo ahora en abril, y yo llegué a los 60 años con $20,000 en el banco, con muchísimos desafíos financieros, y realmente cuando yo me di cuenta que toda mi vida yo había trabajado muy duro, había hecho negocios, unos buenos y unos un desastre, me había educado, pero no financieramente. Había aprendido mucho y muchos de esos libros los he leído a través de décadas. Y cuando yo comencé a aplicar ese modelo que es tan simple y tan sencillo, me di cuenta que cualquier persona puede cambiar su vida. Y con mi esposa hemos creado un portafolio que me permite realmente retirarme con bienes raíces sin tener que trabajar y mantener el nivel de vida que tenemos. Entonces, realmente lo más importante, más que comprar bienes raíces, más que invertir en negocios, es educarte financieramente, porque si tú te educas financieramente, vas a saber cómo hacer lo que tú quieres. Otro aspecto, cualquier persona puede cambiar su vida financiera. Cualquier persona. Yo a los 30 años debía, hace 40 años, debía casi $2 millones en Colombia, que eso es toda la plata del mundo. Y realmente salí. ¿Y cuál es la ventaja de una persona que tiene muchas deudas? Les voy a decir. La ventaja de una persona que tiene muchas deudas es que ¿qué pasaría si todo lo que tú pagas en cuotas, en intereses y en gastos financieros lo ahorraras? ¿Qué pasaría con tus finanzas? Si en vez de tener tú la,
el esfuerzo para pagarle a otros, lo utilizaras para ahorrar. ¿Te imaginas? Y te voy a hacer las cuentas, mira. Una persona que está muy endeudada y a quien no le alcanza la plata porque tiene deudas, muy probablemente puede ahorrar el 30% de su ingreso. El 30%. ¿Por qué? Porque los bancos para hacer un préstamo calculan que la persona no pase más del 30-35% del ingreso. O sea que si yo no tengo deudas, quiere decir que esa misma persona puede ahorrar un 30-35% de su ingreso. Y eso lo veo y lo he visto en mis estudiantes una y otra vez. Entonces, cualquier persona que decida puede cambiar su vida financiera. Ahora, es importante reconocer que no lo vas a hacer de un momento para otro, que no va a ser algo que vas a tener dificultades seguramente, pero si tú tienes visión de largo plazo, tú puedes cambiar tu vida financiera. En 10 años, tú puedes hacer una diferencia sustancial en tu vida. En 5 años. Es más, si tú decides, por ejemplo, que no vas a tener más deudas. Y algunas personas, pero Carlos, ¿cómo no voy a tener más deudas si estoy muy, ¿de dónde pago? Pues mira, yo durante años y años abría un hueco y tapaba otro. Entonces, realmente lo que yo quiero decirte es que en el momento en que tú decidas no tener más deudas, tú vas a empezar a salir de deudas. Yo comparo las deudas, porque yo tenía eso con una adicción. ¿Por qué? A ver, cuando una persona que está pegada, que tiene muchas deudas, puede estar pensando que tiene una adicción? Por ejemplo, una persona que diga, yo cada vez que yo necesitaba algo, yo no o quería comprar algo, yo no pensaba de dónde voy a conseguir la plata, sino quién me va a prestar o qué cupo de crédito uso. Yo siempre que terminaba de pagar un crédito, buscaba en qué usaba ese cupo de nuevo. Yo calificaba mi éxito financiero como el tener varios cupos de crédito. Imagínate, entre más cupos de crédito tuviera el banco o con mis proveedores financieros, más me sentí exitoso. ¿Te imaginas? Por eso yo no llegaba a fin de mes. Entonces, si tú decides, no voy a tener más deudas, no más deudas, y tú comienzas realmente a decidir dejar de endeudarte, por lo menos estoy hablando de la deuda mala. La deuda mala, como dice Kiyosaki, es toda aquella que no se paga sola. Cuando yo tengo una propiedad que se renta, es una deuda buena porque se paga con la renta. Eso es una deuda buena. Una deuda mala es la del automóvil, que cada vez vale menos. La del viaje, que lo hago y después solo me queda la deuda. O ir a almorzar con mi pareja, o tener un fin de semana mágico y después pagarlo durante 3 años al 30% mi tarjeta de crédito. Wow. Doloroso eso. Imagínate, un almuerzo que pague al 20%, que me gaste $100 en un almuerzo al 20% y me demore 2 o 3 años. Imagínate lo que me vale eso con intereses. Pero si a eso le sumo otro y otro y otro, y los gastos y los viajes, ahí está el desastre financiero. Bueno, ¿cómo salir de ahí? Lo primero es decidir que vas a organizar tu vida financiera. Y un aspecto es que decide dejar de ayudar. Porque durante años yo creía que yo sabía de negocios, porque yo hacía negocios y ganaba buen dinero, y yo ganaba muy buen dinero mensualmente, pero gastaba todo. Entonces realmente eso no es tener éxito financiero. Tener éxito financiero es gastar menos de lo que yo gano y poder crear ingresos pasivos iguales o superiores a lo que yo gasto viviendo con mi familia. Eso es, y realmente necesito ser millonario. O sea, la gente habla, no, es que ser millonario para cada persona es
O sea, Elon Musk, $1.000.000 no es nada. Y para la mayoría de nosotros es una fortuna. O sea que $100.000 para una persona que vive en África y se gana $2, le cambia totalmente la vida. Pero para una persona que vive en Nueva York apenas apenas le alcanza a vivir para vivir durante un año. Entonces, realmente ¿qué es ser rico o cuánto necesito es relativo a cada persona? Entonces, comenzar a decidir que necesito ayuda, de verdad, que necesito ayuda para comenzarme a educar financieramente. Porque yo te digo, de nada sirve que tú hagas 1.000 negocios si tú no sabes para qué los estás haciendo, si tú no tienes un plan, no tienes un plan, no tienes una estrategia, porque lo que vas a hacer es picar aquí y allá, y realmente vas a terminar enredando tus pocos ahorros. Y esa es una de las razones por qué muchas personas no crecen con sus ahorros, porque como no tienen un plan, cada vez que tienen ahorros o tienes un ingreso extra, lo que hacen es que se meten en cualquier negocio que no conocen y terminan perdiendo su dinero. Bueno, vamos a comenzar entonces con ese concepto de la renta de las habitaciones. Yo pienso que el alquiler de las habitaciones es realmente, estoy viéndolo aquí en Estados Unidos como el futuro de la renta pasiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, para entrar una persona, para tener un contrato de arriendo, tiene que tener un depósito del primer mes, a veces le piden depósito del último mes, tiene que tener buen crédito, más pagar el mes. O sea que algunas personas, si tienen una renta de 1.500, tienen que pagar el primer mes, son 1.500. El último mes son 1.500. Y un depósito de 1.500 son 4.500. Imagínate, necesitas $4.500 para poder acceder a un apartamento de $1.500. ¿Cuál es la ventaja de las arriendos de las habitaciones? Que no es tan complicado como arrendar tradicionalmente, tiene muchísimas ventajas que ahorita lo vemos. Y la gente, en últimas, que solamente necesita la habitación para ir y dormir, pues va a estar la mayoría del tiempo por fuera. Ahora, ¿cómo puedes sacar el máximo de habitaciones? Bueno, hay varias posibilidades. Por ejemplo, si hay personas que pueden empezar con una habitación. Yo tengo un estudiante que cuando tomó mi programa en el 2017, era empleado de una empresa importante en Colombia, ganaba buen dinero, pero estaba quebrado porque gastaba más de lo que tenía. Y él tomó el programa y empezó a arrendar una habitación. Él pensó a una que tenían con su esposa, un apartamento de 2 habitaciones, y él empezó a arrendar una habitación. Y al comienzo lo hacía por Airbnb y después por renta corta. O sea, renta corta es como a 3 meses o a 2 meses o a un mes la persona que va por una tarea específica, quizás viaja a otro lugar. Y con eso empezó a cambiar su vida financiera. Y hoy, 5 años después, tiene más de $2 millones en activos con bienes raíces. Es impresionante lo que ha hecho Sergio. Y la mayoría lo ha hecho utilizando estos sistemas de renta rápida, de alquiler de habitaciones o Airbnb. Ahora, ¿cómo es el modelo de negocios? ¿Qué se debe tener en cuenta? Por ejemplo, las habitaciones, eh, tienes que tener en cuenta que no necesitas unos muebles finos. La mayoría de la gente para rentar por meses necesita una cama sencilla, una mesita que le sirva
un escritorio y muy poco, un par de mesas de noche, sencillo, no necesitas baño por cada habitación. Realmente lo que yo estoy viendo, hay una aplicación que se llama Pad Split, que está muy popular ahora en Estados Unidos, que arrienda habitaciones por semana. Es como un Airbnb, pero por semana. Entonces las personas se califican ahí, hacen como una aplicación y pueden entrar en cualquier momento a la habitación y arrendarlo por semanas. Y realmente para los dueños de las propiedades es muy bueno porque necesitan un baño para cada 4 habitaciones y una cocina. Si tienen 8 habitaciones, pues es una cocina y 2 baños, ¿sí? Y lo arriendan por semana. Imagínate una casa que se puede arrendar en $1,800 si tiene 4 habitaciones que se está arrendando a, a que se está arrendando a $200 por semana, son 800 por 4, 3,200. Imagínate, porque la rentabilidad se aumenta sustancialmente. Ahora, el dueño paga los servicios y tiene algunos gastos de mantenimiento, como lo estamos viendo. Algunas personas convierten, por ejemplo, salas que no están usando o estudios que se pueden convertir en habitaciones o garajes que se pueden convertir en habitaciones. Porque fíjate esto, yo tengo un estudiante en Miami una venezolana, que compraron su casa pues con su esposo y pagaban, eso pues digo pagaban porque cuando lo hicimos hace como un año, como $1,800 de renta, de hipoteca, y subdividieron la casa sacando eh, varias habitaciones adicionales del garaje, en la parte de atrás, le adaptaron, hasta pusieron un tráiler en la parte de atrás del jardín y le saca $6,500 con esto. Es increíble. Y les digo una cosa, yo pienso que arrendar habitaciones es todavía más, pues es mucho más rentable que la renta tradicional. Y creo que es menos el mantenimiento, porque en la renta tradicional la persona está encerrada en su apartamento y lo vuelve una nada. En cambio, cuando está arrendando por habitaciones, hay unas reglas de comunidad que la persona tiene que cumplir y normalmente todo lo hace dentro de su cuarto. Entonces, es muy difícil que maltraten la propiedad como puede pasar en una propiedad que, en una propiedad en la que, en una propiedad en la que se está viendo mi pantalla, Emil, porque estoy viendo otra cosa. Ok, entonces, eh, eh, hay menos desgaste de la propiedad, curiosamente, hay más disciplina, hay más flexibilidad y tú tienes que definir tu estrategia. Por ejemplo, si yo estoy junto a un hospital, puedo arrendar habitaciones para personas que van a ir a estar con sus parientes enfermos junto al hospital. Entonces yo puedo decir, voy a arrendar por semanas, voy a arrendar por meses. Si estoy junto a un edificio público grande, a lo mejor personas que van a ir a hacer contratos o tareas de consultoría, lo que sea, yo defino cuál es mi cliente, cuál es mi nicho, ¿no? Ahorita empezamos de eso. Y yo organizo las habitaciones y realmente miro que tenga los 4 baños por habitación, me organizo que 2 veces al mes vaya alguien a hacer la limpieza en general, porque en últimas, en el modelo que estamos hablando, las personas se turnan la limpieza del baño, porque es una comunidad. También tiene lavadora y secadora, y las personas pueden lavar su ropa ahí. Está amoblado. Imagínate que la persona no tiene que pagar servicios, tiene su habitación, no tiene que poner depósito. Se puede ir en cualquier momento y tiene todo lo que necesita.
Eso es desde el punto de vista del cliente, del inquilino. Y para el dueño es, la persona puede terminar su contrato rápidamente. Si no me gusta el inquilino, puedo terminar el contrato. Puedo subir los precios de uno a otro fácilmente porque no estoy tan limitado como estoy en la renta tradicional, que tengo unas reglamentaciones bastante fuertes legalmente. Puedo poner la disciplina, como hablamos, para tener mayor control del cuidado de mi propiedad. Puedo elegir los inquilinos más fácilmente. Y en realidad es muy fácil terminar un contrato de estos. Entonces, hay forma, por ejemplo, de hacer servicios adicionales. El lavado de ropa, tú puedes tener un ingreso adicional con eso. Algunas tienen máquina de lavado de ropa con monedas, entonces es un ingreso adicional para la propiedad. Entonces, hablamos de cuál sería el cliente ideal. Lo primero es que decidas que no, cuál es el tipo de cliente que tú quieres. Por ejemplo, normalmente quieres hombres, quieres mujeres, de qué edad quieres las personas, ¿sí? De qué perfil quieres, estudiantes o profesionales, porque lo que yo te sugiero es que no combines, porque realmente la forma como un grupo de estudiantes manejan las cosas no es lo mismo que un grupo de profesionales. Ahora, los estudiantes tienen otra desventaja grande y es que puede ser que en la época de vacaciones, si está cerrado la universidad o el colegio, pues va a estar, probablemente no van a utilizar las habitaciones. Mientras que los profesionales todo el año va a haber. Que tengan un trabajo estable es muy importante porque tú no quieres una persona que trabaje desde la casa. Esto porque en el modelo no te recomiendo que tengas a alguien que trabaje desde la casa porque el modelo genera más ocupación de la casa, más desgaste entre la comunidad porque está más cerca. Yo realmente no sugiero eso. Establece un reglamento de convivencia que tú pones las reglas, es un contrato, haces un contrato y decides cuáles son los horarios. Perdón. Normalmente entre 9, por ejemplo, decir cuáles son algunas de las sugerencias que yo te hago para ese reglamento. Por ejemplo, que se llega máximo a las 11 de la noche, que, que no puedes llevar a ninguna persona de visita, que no puedes llevar a ninguna persona para vivir allá, que el que cocina limpia la cocina, ¿cierto? Que no puede dejar comida afuera, que no sea en la nevera, y en la nevera, si tiene nevera, le dan un espacio para cada uno, ¿cierto? Que tiene que participar en la limpieza de los baños, o si es lo que, como establecieron las reglas. Y en realidad, esto va a hacer que tú vas poniendo las reglas y desde el comienzo, cuando tú lees las reglas, las personas van a saber si les interesa o si no les interesa ese modelo. Ahora, ¿cómo? Bueno, aquí está, incluye los horarios, establece un sistema de faltas, ¿cierto? Es que si usted hace esto tantas veces, le voy a pedir que se ocupe. Explica las normas y desde el comienzo muestra que tú estás en control. Eso le va a dar un doble sentido a las personas, un doble mensaje. Uno que es, yo vengo a un lugar donde el señor o la señora está poniendo las reglas muy claramente. Lo otro es que si las reglas están claras, me voy a sentir seguro, porque yo estoy pendiente de cómo serán las otras personas que viven conmigo, ¿cierto? Porque estoy viviendo ahí en ese lugar. Entonces, es muy importante tener las reglas claras en todo momento. Hacer ese contrato, siempre hacer el contrato para que tú tengas, sobre todo para que las personas entiendan eso. Ahora, ¿cómo, antes de esto, unas ideas que yo quiero darte de cómo manejar de cómo poder hacer este negocio sin mucho dinero? Primero,
tú puedes hacerlo arrendando una habitación de las habitaciones que tengas desocupadas de tu casa. Eso es lo que tú puedes hacer, empezando con eso. Segundo, tú puedes, yo te, hice una vez un podcast de una señora que me parece un poco extremo, pero ella cambió su vida financiera con eso. Y es que ponía una habitación y en la habitación ponía como una cortina de plástico entre una cama y la otra y arrendaba una habitación dividida en dos. Otra, yo conocí una persona en Milán, la señora cuidaba ancianos y lo que hacía era que primero empezó arrendando la casa, una casa que había comprado, después empezó arrendando habitaciones y después ponía camas, camarotes y arrendaba por camas para turistas. Y entonces llevaban los turistas mochileros y ella cobraba por la toalla adicional, cobraba por guardar la maleta. Y realmente esa señora que tenía un trabajo súper modesto, terminó comprando una propiedad de $500,000 haciendo este modelo. Entonces tú puedes empezar con tu propiedad, de donde tú vives, tú puedes conseguir subarrendar subarrendar por habitaciones. Ahora, ahí sí te recomiendo muy, pues con énfasis que le pidas autorización al dueño de que vas a hacer eso. Y por ejemplo, en esto, para las casas viejas en las ciudades grandes, en las ciudades viejas, que son casas que son difíciles de arrendar porque son muy grandes y que son viejas y que tienen muchas habitaciones, es una buena forma de monetizar estas propiedades. Pero, y tú puedes, si no tienes dinero para comprar, puedes arrendarle a la persona diciendo que vas a subarrendar por habitaciones. Y esa es una buena forma de hacerlo. La otra forma es que puedes comprar, se llama arriendo con opción de compra. Y es que tú puedes decir a la persona, mire, yo le voy a pagar X por su propiedad y le voy a dar una renta mensual de tanto. Y de esa renta, un porcentaje se va a ir abonando a la cuota inicial de la propiedad. Esa es una forma de hacerlo. Puedes conseguir financiación del dueño, que yo sé que no es fácil, porque no muchos dueños van a financiar, pero ahora sobre todo que hay una época de crisis donde no es fácil vender sobre todo propiedades como esas, muy probablemente dueños de propiedades como esas van a estar abiertos o más abiertos, no necesariamente, a esa financiación por el dueño, en la que básicamente el dueño se convierte en el banco. Entonces yo, por ejemplo, voy a comprar tu propiedad, te voy a dar un porcentaje de 10, 20%, probablemente un 20% de cuota inicial, y yo acuerdo un pago mensual que puede ser a 10 años. Y hay gente yo tengo estudiantes que han conseguido 15 años de plazo. Y realmente piensa esto, para una persona que se está retirando, que va a vender su propiedad, que no tienen que meter el dinero. Si tú dices, mire, le voy a pagar en 15 años y le voy a dar mensualmente este dinero, que es lo que la persona necesita para vivir, y le garantizas con un pequeño interés, para esa persona puede ser un muy buen negocio. No todas las personas califican porque es importante que la casa, la propiedad ya esté paga y no tenga deuda con el banco. Y es importante que la persona no tenga que hacer con el dinero. Pero si tú buscas y buscas y buscas, vas a encontrar. Y mira, no necesitas que la persona te conozca. Ese es otro paradigma. La persona, no, que para que el dueño me dé financiación necesito que me conozca. Yo he propuesto financiación de dueño a personas que las acabo de conocer y he conseguido. Es más, yo acabé de comprar, no acabé, en abril del año pasado compré un pequeño centro comercial de 6 unidades, de 6 locales, sin conocer al dueño, financiado por el dueño a 12 años, los 2 primeros años sin intereses, perdón, sin abono capital. Y esto es una posibilidad que cualquier persona puede buscar.
Y si busca y busca y busca y se educa financieramente en mis podcasts, yo tengo más de 300, casi 400 podcasts en los cuales tenemos cientos de historias en las que hablan de financiación del dueño, de cómo consiguieron sin usar el banco, de cómo empezaron de la quiebra y ahora tienen varias propiedades, de cómo convirtieron una propiedad en muchas habitaciones o en muchos pequeños apartamentos. Todo esto es posible si tú realmente te educas financieramente y comienzas despacio. Eso es todo lo que yo te quiero sugerir, que tú te eduques, decides más que hacer un negocio, que decidas cambiar tu vida financiera. Y realmente para cambiar la vida financiera es muy simple. Las reglas de la riqueza son muy fáciles, son muy sencillas. Cualquiera las entiende. Y seguramente si yo te lo digo, sí, yo entiendo eso, pues es gastar menos de lo que tú ganas, no tener deuda mala, ahorrar, aprender a invertir bien, invertir en algo que te produzca ingresos pasivos y todos los ingresos adicionales que tengas, en vez de gastar más, los llevas al ahorro y los llevas a la inversión. Y tú, en vez de, cuando tengas un ingreso suficiente, está en la comodidad de ver cómo cada vez ganas lo más que puedas y gastas lo menos que puedas. Y hay muchas formas para eso. Ahorita estoy trabajando en mi próximo libro, que lo vamos a publicar en abril de este año, del 2022, que se llama Si lo hubiera sabido antes, y que hablamos de cómo puedes hacer esto de una forma muy, muy sencilla. Bueno, ahora, es importante que hagas tu presupuesto, que hagas los números. Primero, si vas a hacer los números, mira, tengo que hacer remodelaciones, ¿cuánto me vale la remodelación? Antes de hacer el negocio, ¿qué tengo que invertir? ¿Qué rentabilidad me va a producir? Y calcular la rentabilidad. Y yo calculo la rentabilidad sobre la inversión que tengo. O sea, si yo meto $10,000, vamos a decir, yo meto $20,000 en la propiedad. Yo calculo la rentabilidad sobre de lo que me queda después de pagar la hipoteca, vamos a decir, yo pongo 20,000, consigo un crédito de $80,000, o sea que vale 100,000 la propiedad, cojo los 20,000, los pongo para la propiedad, los 80,000 me queda una cuota, vamos a decir, de $1,000 mensuales. Estoy haciéndolo así a lo bruto. $1,000 incluido, hay que calcular los intereses, la cuota de pago, los impuestos y los seguros. Y yo recibo 1,500 y lo estamos haciendo de una forma muy simple. O sea que si yo recibo 1,500, me quedan $500, son 500 por 12, son $6,000. 6,000 dividido por 6,000 dividido por 20,000, que fue lo que hice. Entonces 6,000 dividido por 20,000 son 30%. Imagínate, eso es obviamente que es una rentabilidad espectacular para una propiedad, pero eso es eso es la forma de calcular. O sea, realmente yo busco la rentabilidad del 10%, pero con esto puede ser mayor. Entonces tienes que tener en cuenta que tú vas a tener que pagar los servicios, que vas a tener que tener una persona para mantenimiento, o sea, tanto limpieza como mantenimiento que se requiera, y tienes que calcular que no vas a tener todas las habitaciones rentadas todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, calculas que si tengo entonces voy a decir que cada habitación la arriendo en $1,000, por decir cualquier cosa, poniendo números redondos para hacer ejemplo. Entonces son $1,000, yo calculo cada habitación $1,000, son 4 habitaciones, son $4,000. $4,000 por 12 son 48,000. Y ahora lo que hago es que le tengo que quitar a eso los gastos mensuales. Pero antes de eso, calculo los 48,000
si voy a decir que está el 80%, en el 80% de las propiedades llenas, porque mientras el ciclo y todo, entonces realmente no son 48,000, sino 48 por 0,8 da 38,400. O sea, yo tengo que calcular la vacancia, porque en últimas la propiedad se mueve. Y si tengo que pagar comisión a agentes o a las personas por eso, o publicidad, pues todo eso lo tengo que ir calculando. Bueno, esto es lo que yo tenía para ustedes hoy, para compartir hoy con ustedes. Entonces, quería ver si tienen alguna pregunta. Sí, Entonces, tengo aquí unas cuantas preguntas, Carlos. dale. Eh, a ver, lo primero me están preguntando el tema de la página de PadSplit. Yo creo que ya lo puse ya directamente acá en el chat, pero ahora un poco de esa página, cómo funciona. La voy a compartir pantalla si quieren. Voy aquí a compartir pantalla. Aquí está la pantalla. Esto es PadSplit. Esta es la página, ¿correcto? Exacto, exacto. Y esa te permite alquilar. Es como si fuera un Airbnb, pero de habitaciones. Y por semanas, exactamente. Y hay una cosa, por ejemplo, las personas tienen que llevar las sábanas y los linos y no los dan. Eso cada persona los pone. Y Eh, sí, dime. Es como si fuera un poco, como si fuera un co-living, correcto. es un Co-living coliving. pero en tu propia Exactamente. casa. Exactamente, es un coliving, pero ellos requieren que la casa sea de mínimo 4 habitaciones. O sea, por lo menos ellos no están en toda la ciudad de Estados Unidos todavía. Y por ejemplo, para la gente que no tiene crédito y todo eso es muy fácil y muy conveniente, pero en últimas, para el inversionista es buen negocio porque ellos lo mercadean y ellos también tienen una empresa que maneja la administración. Ahora, que es como las reglas entre los inquilinos, ellos cobran el 15% de comisión más creo que un 8% por la administración, que es costoso. Hay que hacer los números para ver porque no necesariamente para todas las personas es negocio. Está Pero solamente en Estados Unidos, pero me imagino que llegará en su momento a Latinoamérica. eso, todo eso va a llegar, por supuesto, porque es un modelo genial, realmente genial, porque es mucho más fácil por semanas que por meses. Ahora Sí, es más fácil que Airbnb, porque Airbnb puede ser más rentable, pero Airbnb es un negocio de servicio, ¿cierto? eso es cierto. Que uno necesita estar, que el internet, que la cafetera, que no funciona esto. Ahí realmente es muy básico, ¿cierto? Es una habitación con una cama sencilla, si tú miras, son una cama sencilla, la mesita y ya. No es el Airbnb, como decía la persona que estaba hablando antes, que la experiencia del vino, Ujú. todo eso. No, aquí tú necesitas una cama para dormir, ¿cierto? Algo interesante que para los que no se acuerdan, no sé si hay alguien que se acuerde de esta frase que voy a decir, esta palabra, es la famosa pensión de la señora mayor antes que Exactamente. tenía muchachos de la universidad y vendían habitaciones. O sea, Y vivía de eso, y vivía ahí adentro. y se volvía rica con eso, porque en Y, últimas, exacto. y Exactamente pero eso va a volver más, y más que, por ejemplo, ahora que los millennials no están comprando propiedades, que no quieren tener nada, que viven solo, se casan como a los 45 años y todo eso. O sea, hay mucha gente para esto. Y no solamente eso, sino que no es, es tu casa que de repente te queda grande, porque eso pasaba mucho con la señora de las pensiones, la casa se le quedaba grande, sus Exacto. hijos se iban, entonces quedaba una casa inmensa, entonces quedaba sola y de hecho hasta le sirve de compañía. Entonces una manera de tener un oficio, tener algo que hacer, rentabilizar y algo organizado, porque las pensiones eran muy desorganizadas, pero hoy en día ya hay un criterio. Y esto es una manera de generar ingresos a través de tu inversión inmobiliaria.
Exacto. Y fíjate, ahorita esta aplicación es muy costosa, pero para una persona que tiene digamos, la comisión, pero para una persona que tiene 2 habitaciones, lo puede hacer a través de las plataformas que hay gratis en cualquier país. Y ahora, ¿cómo hago con las personas? Mira, yo entrevisto, o sea, entrevistas a las personas y si no te gustan, no te gustan. ¿Entiendes? O sea, tú no tienes que tomar ningún riesgo y puedes pedir referencias y todo eso. Y realmente, pensando en ese señor que les contaba que se volvió millonario, empezó con las habitaciones, él me decía que se volvió muy amigo de las personas que le arrendaban las habitaciones, porque, porque encuentra gente maravillosa. Mira, preguntan por acá, Carlos, que con ese modelo, yo sé que tú tienes un alumno que lo ha hecho, ¿cuánto es el tiempo máximo que se puede rentar en este método? Más o menos, Pues de qué estamos mira, hablando? realmente, o sea, depende del modelo que tú, si tú, por ejemplo, eliges, hay una que se llama corto plazo, mediano plazo, pero realmente no me conviene que se quede 3 años en la habitación, ¿me entiendes? Porque Sí. yo quiero estar subiendo permanentemente las rentas. Sí, Entonces, ok. sí, porque eso es lo bueno. En una casa tradicional me van a decir, pero ¿cuánto estaba cobrando? ¿Cuánto puede cobrar? ¿Cuánto puede subir? O si yo me quiero quedar, ¿cuánto me puede subir? No, yo le puedo subir lo que quiera. Si no le gusta, se puede ir. Mira, preguntan por acá que cómo se hacen con las áreas comunes. O sea, la sala, el comedor, la Bueno, terraza, cómo se realmente organiza? las únicas áreas comunes son los baños y la cocina. Muchas convierten la sala en otra habitación. Esto es Y interesante porque la gente debe entender que ya la tendencia es la convivencia compartida. Por eso se exactamente, están tan en boga los co-living, donde tú lo que exactamente. quieras es un espacio puntual. Exactamente. Y además tú realmente ni siquiera conviene sala porque tú no quieres generar espacios sociales, porque eso genera problemas que son más interacción entre la gente, ¿me entiendes? O sea, tú lo que quieres es que cada uno entre y se quede en su habitación y vaya al baño y vuelva. Eso es, realmente porque es para gente que trabaja todo el tiempo y que va a descansar a su habitación. Y lo importante, como dijo Carlos al principio, es un tema de convivencia muy clara. Porque, por ejemplo, un hostal en Colombia, bueno, en muchas partes del mundo, pero lo conocí en Colombia, se llama Celina. Es un hostal muy común de un cierto nivel, donde hay una sala común, donde hay un refrigerador, y tú entras a una botella de leche, le pones tu nombre y dice Emil. Y nadie se le ocurre pegarse de ese bote de leche porque ese no es tuyo. Sí, sí, sí. Y si alguien deja una comida por igual. Entonces, esas reglas de juego se ponen claras y cuando la gente entiende que esas reglas de juego no van consigo mismo, pues no son clientes para ese servicio, no entran ahí porque no se sienten cómodos. Exactamente. Y otra cosa maravillosa, que eso no pasa con la renta tradicional, es que la comunidad se vuelve un grupo de presión a tu favor, porque la gente, cuando yo tengo un inquilino malo, me toca presionarlo legalmente o con amenazas, pero si yo tengo un inquilino que está haciendo ruido, los otros 3 inquilinos le van a hacer presión, oiga hermano, mire que usted está haciendo ruido, que mire que usted no está ordenando, que mire, porque hay un sentido de comunidad que la gente quiere mantener. Porque, Preguntan por acá que cómo manejas la seguridad dentro de los apartamentos con personas distintas, creencias, hobbies, etcétera, etcétera. Un tema interesante. mira, en esta aplicación ellos hacen un background, como les chequean los antecedentes y todo, pero realmente lo que yo creo es entrevistar a las personas. Realmente es que las personas subestiman lo que nosotros podemos saber de una persona cuando la entrevistamos. Entonces, y pidiendo referencias y todo eso. Pero normalmente, si uno entrevista bien a una persona que por eso dice que tenga un empleo estable, ¿cierto? Que tenga un empleo estable, pues muy probablemente esas personas no voy a tener problemas. Ahora, cada persona tendrá su llave en la habitación y es responsable de lo suyo. O sea, me imagino. Y yo creo que es un tema de cultura, porque eso mismo pensaba la gente cuando el tema de Uber. ¿Cómo yo voy a meter a alguien desconocido aquí en mi carro? Cuando decían el tema del Airbnb, ¿quién se va a dormir en mi cama una persona desconocida? Y mira Exactamente. cómo vamos. Y eso es exactamente, es definir reglas y aprender las reglas. Y si yo aprendo las reglas, es un modelo de negocio espectacular, pero Y, espectacular.
Y recuerda que cuando uno renta una propiedad, normalmente hay un costo por metro cuadrado de alquiler. Cuando tú rentas una habitación, tú rentas un servicio. Por eso los coworking son tan rentables. El metro cuadrado más costoso a nivel de rentabilidad es el coworking. Al igual, el metro cuadrado más costoso en este caso sería este servicio. Es, por ejemplo, cuando tú hablas de un nicho mortuorio. El metro cuadrado de tierra más caro del mundo es donde te van a enterrar, porque Exacto. tú no estás pagando por una tierra, sino por el servicio Y colateral. sobre todo que nunca se va a trastear. No, 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 ese no se va a mudar nunca. Es un buen cliente de por vida. Es un buen cliente fiel, muy Exacto. fidelizado. Pues pasa lo mismo con esto. El tema de los co-living, la gente no paga el metro cuadrado, paga el servicio. Lo que pasa Exacto. es que el co-living es un co-living donde se conceptualiza desde el principio. Esto lo que tú estás haciendo es adecuando tu propiedad para este concepto, que por igual puedes, de repente, si lo tienes ocupado, generar más ingresos que si lo rentas a una sola familia. Es mucho más. Ahora, lo que yo les recomiendo a las personas es que no vaya mañana a hacer una renovación de su casa para hacer habitación. Porque primero haga con una habitación, a ver si le gusta el negocio, cómo se siente, aprenda, ¿cierto? Y va creciendo poco a poco y va aprendiendo, porque realmente el negocio hay, como todos los negocios, si uno no los hace bien, se le vuelve un problema. Normalmente estas casas, estas propiedades son muy comunes y muy buenas para lugares universitarios, Ajá. porque normalmente son los que se van rotando constantemente y donde lo que necesitan es un espacio. Y lugares muy céntricos donde el metro cuadrado podría ser muy costoso, que le ayuda un poco. Una última pregunta, Carlos. ¿Has tenido que desalojar a alguien por alguna remodelación o reparación de apartamento? ¿Cómo manejarías esto? Ya esto no es un tema de Ah, que tú que tienes sí, tanta experiencia pues manejando la propiedades. gente, normalmente, si uno tiene un espacio, la gente no quiere obras, ¿cierto? O sea, obviamente que si uno no va a empezar a martillar para hacer obra y llenar de polvo el espacio. Entonces, normalmente eso hay que planearlo y seguramente desocupar la propiedad, pero como son contratos a corto plazo, relativamente fácil. Pero obviamente hay que, como tú lo has dicho muchas veces, un negocio de servicio, yo tengo que cuidar la calidad de la experiencia de las personas. Entonces, si yo voy a tomar esas decisiones, tengo que ser muy respetuoso del contrato y de la calidad de vida de las personas. Perfecto. Carlos, de verdad, quiero que nos diga ese libro cuándo sale. Déjeme decirle que el libro, lo voy a buscar por acá. Voy a excusar un ratito. Voy a enseñarle algo. Ay, casi me muevo. Espérense. Este es el libro de Carlos. Se lo recomiendo. Mira que lo tengo cerca. Para que no quise pararme porque ando en pijama porque yo vendo casa desde casa. Este libro se lo recomiendo. Tú aplica lo que dices. Claro, definitivamente. Yo predico con el ejemplo. Este libro se lo recomiendo. Cómprenlo en Amazon para que lo tengan. Este es un libro que de verdad que es oro puro. Y no es solamente un libro de literatura, un libro muy práctico, que lo que me encanta es que sale de la experiencia de Carlos. Y me encantaría ver cuál es el próximo. ¿De qué se trata el próximo, Carlos? El próximo realmente es, mira, la mayoría de las personas queremos bajar de peso, queremos hacer ejercicio, queremos ser sanos, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque tenemos una forma de pensar que no es la adecuada, ¿me entiendes? Entonces, mi libro de un inmueble, de si lo hubiera sabido antes, es todos los errores que yo estaba cometiendo con la plata. Por ejemplo, pues lo que hablamos del manejo de mi plata, gastar más, también el desbalance con mi familia, el desbalance de disfrutar la vida, todo lo que es necesario para tener, yo hablo de libertad y paz financiera. Libertad es tener lo necesario para vivir al nivel de vida que yo vivo. Eso es porque si yo me quito eso, no necesito ser millonario, ¿cierto? Porque para cada persona es diferente. Entonces, tener libertad financiera, que es objetivo, y tener paz financiera, que es mi relación mental con el dinero. Y es que hay personas que tienen plata y sufren porque tienen plata y no tienen plata y sufren porque no tienen plata. Aquí Entonces, dice Omar, la loca de la casa. Parece que se leyó bien el eso, libro tuyo. exactamente. Es la loca de la casa que nunca está, siempre está jodiendo. Bueno, señores, fíjense cómo lo que me gusta de Carlos, que yo conocí a Carlos hace un tiempo,
Y yo cuando empecé a trabajar en el mundo inmobiliario, Carlos estaba en otra cosa. O sea, Carlos empezó ya a una edad un tanto avanzada. Y eso Exacto. demuestra de que no hay edad, no hay tiempo. No Si hay tiempo. siempre se puede rectificar. Y yo te digo una cosa, Carlos, tú has hecho muchas cosas en la vida. Has sido coach motivacional, conferencista, muchas empresas. De todos tus emprendimientos, ¿cuál ha sido el más gratificante y sobre todo el más lucrativo y rentable de lo que has hecho? No, yo creo que, pues, para mí bienes raíces es espectacular, ¿cierto? Porque en últimas no necesito trabajar, ¿cierto? O sea, puedo tener un gerente que me maneje las cosas y bienes raíces es desafiante porque uno tiene que organizar, consume mucho capital, o sea, hay que planearlo bien. Pero a mí esto de la educación me fascina. Yo soy, eso es lo que, yo creo que eso es lo que yo he hecho toda la vida, es ayudarle a la gente a mejorar su vida. Eso es lo que más me gusta y es como me gano la vida yo. Y fíjense cómo el tema inmobiliario permite inclusive hasta reinventar muchos errores pasados, como Carlos lo dice, y lo dice públicamente con mucho orgullo, porque no lo dice con orgullo porque cometió errores, sino porque lo reconoció y lo supo enmendar y refrendar y comparte con todos nosotros para que no lo cometamos. No se crean, yo también comento mucho lo mío y yo me acuerdo como hoy nunca se me va a olvidar como yo un trayecto de entre un punto A y un punto B, Carlos me hizo, parecía que estaba en un diván en el carro, me hizo una intervención que me cambió bastante. Y de hecho, Gaby me dice, ¿qué fue lo que te pasó? Bueno, me metieron en la cabeza y me hicieron así. Y hoy muchas de las cosas que yo he ido cambiando, inclusive hasta como pareja, ha sido gracias a los consejos que Carlos nos ha dado a mí y a Gaudis. Y hoy muchas de las cosas que hemos ido corrigiendo ha sido gracias a ello. Y definitivamente que si algo me quedó claro en todo este proceso, después que conocí a Carlos, es que todo es cambio de mentalidad. O sea, Exacto, todo es exacto, mentalidad. Luego exacto, de que la mentalidad cambia, el instrumento para poder generar riqueza, para mí ha sido las bienes raíces, pero todo empieza aquí. O sea que exacto. el que cree que no puede, estoy de acuerdo con él, y el que cree que puede, sí estoy de acuerdo con él. Recuerdo como Carlos me llevó hace como 6 años a ver un apartamento, una casa, y fíjense, todo fue muy sincero, y decía, Carlos, ¿y cómo tú compras esto? Una casa bien fea. Me acuerdo como hoy, después fuimos a un flea market, a un mercado de pulgas, a ver, ver bañeras, y, y yo no lo veía, y tengo 25 años en esto. Y él sí veía porque Carlos tiene una teoría que dice, ninguna inversión que esté a más de 1 hora de mi casa, la considero. Y Exacto. así, y no compro nada que no esté listo, no compro en construcción. Él la tiene Exacto. muy clara Muy claro, y, muy claro. y, y le ha funcionado. Y una cosa que es realmente, por ejemplo, tú, porque tú eres un increíble agente de bienes raíces y tú ganas tu dinero con eso, pero en últimas, uno donde se vuelve rico o pobre es en qué invierte lo que gana. Y Ujú. para mí, las bienes raíces me ayuda a poder mantenerme en lo que yo quiero y me gusta, como para mí es educación, pero voy invirtiendo en forma inteligente, o por lo menos pretendo, en bienes raíces que me van a dar los ingresos pasivos necesarios para que no necesite trabajar. Gracias, Carlos. De verdad que un gustazo. Espero que nos vamos muy pronto. Deja aquí tus comentarios a los aprendizajes de Carlos. Te das cuenta, es un modelo que me encantó porque ya nadie tiene excusa. O sea, en algún lugar tú vives y de hecho me voy más lejos. Tú puedes hacer eso inclusive si tú eres inquilino, porque Exactamente, tú puedes claro, alquilar no, una, o obvio, sea, obvio. Claro, es que mis amigos comenzaron como inquilinos. No, es que eso es impresionante lo que se puede hacer. Entonces, de verdad, los invito a mi canal de YouTube, Carlos por Devis, favor. y muchas gracias, Emil, de verdad, a Gaudí por invitarme y mucho éxito. Chao. Gracias, Carlos. Un abrazo.